Muy buenos días, bendiciones. Mi nombre es Robinson de Castro y en esta ocasión voy a explicar el nombre de Dios en hebreo. Continúo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 3, pero ustedes lo pueden visualizar en las diapositivas y lo vamos a leer. La versión Reina Valera 1955 nos dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y en Éxodo 13, versículo 14 y 15 de la misma versión, dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, todo el mundo tiene esa incógnita de cuál es el verdadero nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cierto? Nosotros hemos escuchado, nosotros los protestantes, en nuestras Biblias aparece Jehová, pero en la Biblia de nuestros hermanos católicos dice Yahvé. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el nombre de Dios? Nosotros sabemos que los escritos sagrados del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Esa es una palabra hebrea, la cual se le llama el tetragramaton. ¿Por qué se le llama el tetragramaton? Porque está compuesta de tetra, que significa 4 letras. Por favor, todavía no continúes cuando te dice. Tetra significa 4 y gramaton significa obviamente letras. Entonces, estas son 4 letras hebreas. La forma de escritura hebrea no es como la de nosotros. La sintaxis hebrea siempre se lee o se escribe de derecha a izquierda. Esa es la sintaxis de ellos. Entonces, vamos a desmenuzar un poco qué quiere decir esa palabra hebrea que está allí. Continúa. La primera, este es el nombre de Dios. La primera letra se le llama Yod y se hace de la siguiente manera. Esta es una letra hebrea que significa Yod y en la transliteración fonética o lingüística se lee como Y. Esto es una Y. Y acá en español es una Y. La otra letra es esta. Esta se lee G. Es una J, pero en la transliteración al español equivale a una H en español. Una H. En nuestra sintaxis, en la transliteración en español. La otra que viene, la otra letra, se le llama una WAP, que equivale fonéticamente a una V, pero en español, en la transliteración lingüística, es una W. Y la otra que es igual a esta, que en la transliteración lingüística al español es una H. Como bien he dicho, la sintaxis hebrea siempre se escribe de aquí hacia acá. O sea,
de derecha a izquierda, quedando las letras YHWH. Este es el nombre de Dios en hebreo. Continúe. Entonces podemos ver en hebreo que el nombre quedaría así. Pero sigamos. En nuestra sintaxis español es todo lo contrario. Ellos escriben de izquierda a derecha, pero nosotros ellos escriben, de derecha a izquierda, y nosotros escribimos es de izquierda a derecha. Entonces, organizando las letras quedaría Y, H, W, H. Este es el nombre real de Dios. Ese nombre que ustedes ven ahí. Pero ese nombre es impronunciable. Ese nombre no se puede decir. No tiene vocales. Los israelitas judíos nunca pudieron pronunciar ese nombre. De hecho, hoy para eso estamos, para tener claridad respecto al nombre de Dios. Continuando con la explicación del nombre, por allá cuando el pueblo de Israel fue cautivo y exiliado en Babilonia, ese nombre se perdió porque era impronunciable y era santo y nadie podía decirlo. Se perdió ese nombre, así que la gente mejor le llamaba el título de Adonai. El título de Adonai es ese título que está allá arriba. Esto es Adonai en hebreo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está el nombre de Dios en hebreo. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron es que para llamarle, cogieron las letras estas que tenían aquí y cogieron del nombre Adonai las vocales que habían y se le agregaron E, O, A, y por eso se le dice que es Jehová. Pero no esos son nombres híbridos. Son nombres que quisieron inventarles para darle un nombre, pero no son correctos. No son nombres correctos. Jehová tampoco es un nombre correcto, válido. Entonces, como era impronunciable, llegaron una serie de judíos eruditos, un grupo de eruditos en ese tiempo, escribas, con la responsabilidad de hacer copias fidedignas del Antiguo Testamento, o sea, que no se perdiera la costumbre. Tenían que llamarle al nombre de Dios como era, aunque era impronunciable. Y con esa responsabilidad a ellos les llamaron los masoretas. Los masoretas, que viene del hebreo, masoreta, que significa tradición. Estos hombres judíos escribas llamaron a este grupo de eruditos para conservar la tradición de las notas colocadas en los textos sagrados. Tenían la función de cómo deletrear las palabras, la pronunciación, las palabras con letras perdidas. Y también se les aplicó este nombre a la doctrina rabínica que seguían para conservar la pureza de los textos sagrados. Entonces, el nombre Adonai quiere decir el nombre o el Señor. Entonces, ¿cómo se recomendaría, ya que le he dado nombres aquí y le he dicho de dónde ha salido el nombre, que es impronunciable, porque el verdadero nombre es este? Yo no sabría cómo pronunciar ese nombre. Los escribas dijeron, hay que llamarle de alguna manera. Entonces le llamaron Adonai, y Adonai es el Señor. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero cuál Señor si hay muchos? No, en ese en el que tú has creído. Amén. En ese en el que
Tú has caminado con Él. Desde ese entorno, desde ese, mucha gente dice, pero es que el Señor son muchos. No. Es tu Adonai, es mi Adonai en quien yo he creído. Entonces, a Él se le ha dado títulos. Por ejemplo, le llamaron los masoretas, le llamaron también en hebreo Hashem. Continúa. Hashem, ¿qué es? En Éxodo 27, ahí aparece, donde dice que Hashem es la manera que tiene el judaísmo rabínico de afirmar que el único nombre que identificará realmente a Dios es aquel que ni siquiera lo nombra, pues considera que nada existente abarca la realidad de Dios. Entonces, Hashem, ¿qué quiere decir? Hashem quiere decir el Señor o el nombre, porque recuerden que Adonai es un título y existe una gran diferencia entre el nombre y el título. El título, puedes continuar. El título es aquella parte del nombre que está intentando atribuirle a Dios una parte de su carácter. Por ejemplo, cuando tú dices Jehová Adonai, Jehová Adonai es Jehová mi Señor. Mi Señor es el título. Abba, papá. Él no se llama así, pero el título que se le da revela el carácter del nombre que quiere decir. Por ejemplo, usted ha escuchado Yahvé Rafa. Jehová es mi sanador. Rafa es el título. Entonces, cada quien llama a Dios de acuerdo a la necesidad que tiene. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor. Ahora, él no se llama pastor, pero él lo deletreó de esa manera. Y él dijo, él es mi pastor y nada me faltará. Alguien también dijo, Jehová Shalom, o sea, Él es mi paz. Son palabras hebreas. Entonces, esa es la diferencia del título. Y yo quiero ahondar un poco más en esto sobre el nombre y los títulos. Por ejemplo, miren el nombre que está acá abajo, que es impronunciable, pero tiene el título de Roy. Es como si fuese Yahvé Roy, pero él no se pronuncia Yahvé porque es mal pronunciado. Él no se pronuncia. ¿Qué quiere decir? El Señor es mi pastor. Continúa. Ahora, en Israel, el nombre tiene un asunto de peso. No es como en nuestros días, porque en Israel el nombre encierra la esencia de la persona. De hecho, nosotros lo vemos en las Escrituras. Si usted se va a primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, mire lo que dice allí. No haga caso ahora, mi señor, de aquel hombre perverso de Nabal. Y ahí mismo define qué quiere decir su nombre. Dice, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Entonces, ¿qué significa Nabal? Insensato. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento, nuestros hermanos israelitas, el colocarle un nombre a alguien era un asunto de peso. No es como nosotros, que no tiene ninguna importancia y no sabemos qué ponemos, o lo colocamos por gusto, porque es un artista, porque creo que le va a dar fama, porque creo que suena bonito. No, los israelitas y el verdadero judío no hace eso. De hecho, escuchemos lo siguiente. Génesis 37, versículo 36, dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿Qué ven ustedes allí? Que Esaú está diciendo, bien llamaron su nombre Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Suplantador. Entonces, para ellos el nombre sí tiene un peso muy importante, un peso muy relevante en la historia.
Entonces, prosigamos. Vamos a resumir unos aspectos importantes acerca del nombre o referente al nombre de Dios. Muchos han preguntado, pero si Él no se dio a conocer, entonces ¿cómo se dio a conocer? Y pues, discúlpenme, voy a buscar las gafas. Quiero darles este dato antes de continuar. Y es que en Israel el nombre revela el carácter de la persona que lo posee. El nombre es un asunto de peso. Y este dato curioso, el nombre que vimos ahí de Dios, lo encontramos en la Biblia 6.828 veces. Y eso nos dice algo de que Dios siempre ha querido mostrarse a la humanidad. 828 veces. En Él se encierra una gran esencia. Es un Dios que no es desconocido frente a otros dioses. Y vamos a ver el primer aspecto. Un aspecto muy importante es que Dios nunca ha sido un Dios desconocido. Ese Dios siempre ha querido tener cercanía con su creación. ¿A quién se le apareció? A Moisés. Se le apareció a Moisés. Siempre ha querido comunión. Segundo, ha sido un Dios que siempre ha tenido una intervención futura. ¿Qué quiere decir esto con una intervención futura? En Éxodo capítulo 9, versículo del 3 al 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dice a Moisés, le dice, voy a liberar a mi pueblo, todo se refiere desde el contexto en el que se da. O sea, todos esos eventos quedan en un lugar, que Él es un Dios de milagro y que va a pelear con los dioses de Egipto y los va a vencer. Amén. O sea, todavía no ha sucedido, pero es una intervención futura. Yo voy a mostrarle a Él y voy a pelear con los dioses de Egipto. De hecho, quiero darles una forma para que tengan una idea. A Él también se le conoce como Elohim. Y Elohim, en muchos pueblos, tenían varios dioses. Si nosotros nos vamos a los griegos y muchos pueblos tenían dioses para todo. Está el dios de la fertilidad, el dios del agua, el dios de todo, el dios de todo. Tenían tantos dioses. Para los hebreos, todas esas características que tenían todos los dioses de Él, las recopilaron ellos y le colocaron el nombre Elohim. Y Elohim significa Dios o dioses. Entonces, todas las características, si tu Dios tira fuego, el mío también. No es que el Dios Afrodita hace tal cosa. Bueno, el mío no necesita otro, sino que ese lo hace Él. Entonces, nuestro Dios también le llaman Elohim, que quiere decir Dios o dioses.
Mientras los hebreos tenían aproximadamente algunos 177 dioses. Perdón, dije los hebreos. Sí, perdón. Los otros pueblos tenían, corrijo, aproximadamente más de 177 dioses. Para los hebreos, ese solo Dios en el cual nosotros hemos creído tiene todo el poder reunido en él solo de esos 177 dioses. Ese es nuestro Dios, que siempre va a salir en una intervención futura a ayudarnos a nosotros. Ahí está. Necesitamos sanidad, Él es Jehová Rafa. Necesitamos que nos pastoree, Él es Jehová Roy. O sea, Él va a estar allí siempre. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que conocen los hebreos, el cual es nuestro Dios. Otro aspecto muy importante, el tercer aspecto, es que Dios es accesible como persona. Dios es accesible como persona. ¿Cómo así? La persona tiene nombre, ¿verdad? Y tiene un nombre que existe. Pues Dios se dio a conocer muchas veces, escúcheme esto, como imagen humana, pero no es imagen humana. Eso le llaman antropomorfismo. Y el antropomorfismo se muestra muchas veces como parte humana, como forma humana. Por eso ustedes leen en la Biblia, y se dio la espalda de Dios. No es que Dios tenga espalda. Quiso mostrarse de manera humana, pero Él no se encierra como un humano en tal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén, amén, amén. También emocionalmente, cuando dice que Él se entristeció. Eso es una manera de Él darse a conocer. Por ejemplo, si nuestra hermana acá sabe que es tristeza y sabe que es llorar, nuestro Dios se manifiesta de tal manera que tú lo conozcas. Que yo siento que Dios está triste. ¿Por qué? Porque Él utiliza el antropomorfismo emocional para darse a conocer. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo se contricta, se entristece. Pero para mostrarse, para darse a conocer a la humanidad. Por eso usted escucha cuando lee la Biblia y dice, la mano de Dios estuvo con nosotros. Pero ¿cuál mano de Dios? Simplemente se quiere mostrar que de forma humana Dios estuvo allí, pero no fue una mano, fue su poder. Y su poder no lo podemos describir, es indescriptible. De hecho, le quiero decir algo muy importante, más adelante le quiero decir, se lo digo, para continuar. En la Biblia se menciona el ojo de Dios, la espalda de Dios, una forma de percibir a Dios con nuestros sentidos, como dicen que Dios habla porque tiene una boca, oídos, que Dios es una persona. Eso quiere decir eso. Otro aspecto muy importante es que Dios es eterno presente. Eterno quiere decir que siempre ha existido. Y presente es que está actualmente. Por eso, uno de los versículos que dice Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto que nos da a entender de que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 3, versículo 14, y respondió a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Y en el versículo dice, en el versículo 12 dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Entonces vemos los diversos tiempos. El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel y abrió el mar rojo,
es el mismo que nos está ayudando ahora, 2024. Él se lo decía continuamente a Moisés, yo estaré contigo. O sea, yo fui desde antes, pero todavía no pienses que ya yo pasé. No, yo estoy contigo. Y actualmente nos dice lo mismo, yo estoy contigo. Otro aspecto muy importante es que Dios es un ser eficaz. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y cuando dice que es un ser eficaz, miren lo que dice Éxodo 3:13. Está en la diapositiva. ¿Alguien tiene la Biblia y lo puede leer? Éxodo 3:13. Lo que le quiere decir a Moisés es, ves y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no va a ver él lo que yo voy a hacer. Dios es un Dios eficaz. Y quiero decirle que así, ¿sabe? Pero ¿sabe qué hizo descender? Él dijo, yo descenderé y sacaré a mi pueblo porque he escuchado la oración de mi pueblo y lo he visto que está en aflicción. Yo quiero que entendamos que todavía 2024 tenemos ese Dios eficaz que sabe que estamos pasando y dice voy a actuar. Voy a actuar. Y un sexto aspecto es que Dios es de constante resistencia. Aquí sí deseo que me presten mucha atención. En este término que yo le estuve diciendo a ustedes aquí, este es el nombre de Dios, ¿verdad? Se lee de aquí para allá. Pero en el hebreo hay un verbo que significa ser y estar. Si quitamos esto de aquí y colocamos esto aquí, este es el mismo Dios porque Él dice, yo soy el que soy. Este es el verbo ser o estar. Dios siempre es y siempre está. Esto que está aquí. Siempre Dios está con cada uno de nosotros en cualquier aspecto. Le quiero decir algo tan importante, y es que el mismo Tomás de Aquino dijo alguna vez, debe existir un cosmos. O sea, debe existir un cosmos. Porque es ilógico pensar que el universo se hizo solo. Aristóteles dice que el cosmos lo hizo Dios. Así que todo lo que se mueve tiene que ser movido por alguien, porque debe existir un efecto causa. Si nosotros a un celular o a esto, o a ese video beam, o a cualquier cosa, le atribuimos una maravilla, decir, wow, o por ejemplo al iPhone que lo hizo Steve Jobs, y uno es que eso es lo mejor. O sea, si yo creo que eso fue lo mejor y me admiro por esa creación, ¿por qué restarle importancia a una creación tan perfecta? Si Él hizo eso con sus manos, entonces ¿por qué dudar de que una creación perfecta la hizo nuestro Dios maravilloso? Quiero decirles que el Eterno mantiene el universo con su perfección. De nada vale hablar del poder de Dios si no confiamos plenamente en su eficacia. Dios actúa en nosotros de acuerdo a su voluntad.
Así que cuando hablamos de que Dios es de constante resistencia, Él es amor, pero también es resistencia. En Génesis, capítulo 32, versículo 29, nos encontramos que muchas veces nosotros cantamos ese coro, ¿verdad? Jacob luchó con el ángel. Y Jacob le decía al ángel, ¿qué le decía al ángel? No, hubo una pregunta que le hizo. Y le dijo, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora ¿qué? Tu nombre. ¿Y qué le dijo ese ángel? Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué no le dio el nombre? Porque es que la humanidad quiere saber un nombre y Dios no se encasilla en un nombre. Por eso es impronunciable. Y aquí quiero darle el dato que dije que le iba a dar anteriormente. Los copistas, o los que redactaban la ley de Israel, cuando llegaban al nombre, encontraban el nombre, cogían la pluma y encontraban el nombre, tan pronto escribían el nombre, cogían la pluma y la partían, porque no era digno esa pluma de escribir nuevamente el nombre, sino que cada vez que se escribía el nombre tenía que ser con una pluma nueva. ¿Cuánta era la reverencia que había? Donde se escribía el nombre, partían la pluma y cogían otra nueva y empezaban a escribir. Y cada vez que encontraban el nombre, había reverencia y había respeto. Y de eso vamos a hablar también nosotros hoy, del nombre, y seguir con los aspectos del nombre de nuestro Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no podemos encasillar a Dios en un nombre, vuelvo y lo repito. Pero tampoco podemos profanar su nombre. Nosotros es impureza, no es lógico. Ellos por eso trataron de olvidar, porque es impronunciable el nombre de Dios, y mejor dijeron, vamos a decirle Señor. Y tampoco aceptarían que cualquiera tomara su nombre de burla. Decir nombres como Chuchito, Papito, mi Diosito, esos son faltas de respetos para los israelitas y los verdaderos judíos al nombre verdadero de Dios. Son faltas de respetos. Nosotros, como conocemos de Dios también, debemos optar por la misma reverencia, como mi Diosito, mi Chuchito, De pronto desconocíamos esto, pero para eso estamos, para que nuestros ojos se abran, para ser iluminados por el Eterno. No usar el nombre ni en hechizos ni en perjuros. Eso lo dice en Éxodo 27. ¿Qué es perjuro? Perjuros son jurar vanamente. Jurar vanamente. Ni tampoco en hechizos. Ahí hay ciertas citas también que confirman eso. La honra y el respeto hacia el nombre. Pero también el aspecto muy importante de la resistencia, que aunque Él es amor, también es resistencia, es que su presencia nos acompaña. Amén. Porque el que quiere oponérsele, Él se le opone a resistencia, pero al que necesita acompañamiento, Él le dice como le dijo a Moisés, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. También se lo repitió a Josué, mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente, porque donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, yo iré delante de ti. No siempre Dios se muestra como un Dios de resistencia, sino que Él resiste a quien debe resistir, pero acompaña a quien debe acompañar. Ese es nuestro Dios. Gracias por la atención prestada a cada uno de ustedes, y quiero decirles que
El Señor sabe con quién está tratando, con cada uno de nosotros. Él nos ama y sigamos adelante. Dios les bendiga. Amén.